Pues dicho esto, comenzamos la clase de hoy. Vamos a generar una base de datos en LibreOffice base llamada Amigos. El reto en esta unidad, como bien os he puesto, es para desarrollar lo que es una tabla, una consulta, un formulario y un informe. Todo esto en cómputo sería una base de datos. La base de datos tenéis que tener en cuenta que es una colección de pedazos de información que se puede consultar o gestionar desde LibreOffice. Por ejemplo, una lista de nombres y direcciones es una fuente de datos que se puede luego, por ejemplo, usar para una combinación de correspondencia. ¿Qué debemos de hacer lo primerísimo? Pues abrir LibreOffice. Si no se abre LibreOffice, no podemos trabajar con él. Cuando accedemos a LibreOffice, veis que tenemos aquí a mano izquierda todas las aplicaciones. En nuestro caso, hoy vamos a utilizar base de datos de base. Clicamos sobre él, sobre el icono, y nos aparece la siguiente ventana. Aquí simplemente es el asistente para generar la base de datos. En el caso de querer abrir una base de datos que ya hemos generado, sería desde aquí. Desde abrir una base de datos existente, iríamos al archivo y lo recuperaríamos. Pero como no es el caso, vamos a crear una base de datos nueva. Debemos de tener seleccionado, presionaríamos a siguiente, ya que decida cómo continuar después de guardar la base de datos. ¿Quiere que el asistente registre la base de datos en LibreOffice? Sí, registrar la base de datos, no registrar la base de datos. En este caso sí, queremos que se registre. ¿Y qué hacer después de guardar el archivo de base de datos? Pues abrir la base de datos para su edición, porque vamos a editar. Finalizamos. Y guardaríamos nuestra base de datos en nuestra carpeta de ejercicios. La vamos a llamar Amigos. Si os dais cuenta, el tipo base de datos es ODF. Si desplegamos solamente nos aparece eso. Esa sería la base de datos, ODF. Guardaríamos y aparecería la pantalla principal para la creación de base de datos. ¿Qué tenemos? En la parte superior veis que tenemos la barra de nombre. Como ya lo hemos renombrado, pues amigos.odb, que sería la extensión de base de datos. Nuestra barra de herramientas. Y luego tendríamos aquí, esto es con lo que más vamos a trabajar, base de datos a mano izquierda, lo que vamos a ir creando, tablas, consultas, formularios e informes. Tareas, crear tabla en modo de diseño, que nos va a ir ayudando. Si veis a mano derecha aparece descripción. Cree una tabla especificando los nombres de campo y las propiedades, así como los tipos de datos. Luego tendríamos también crear una tabla mediante el asistente, que se puede escoger una tabla dentro de una selección de muestras personales y comerciales y personalizarla. Esto sería como una plantilla. Y luego crear una vista, especificando las tablas y los nombres de campo que deseamos ver. En nuestro caso, y como es la primera vez, vamos a crear tabla en modo de diseño. Presionamos y nos aparece la estructura de cómo vamos a generar nuestra tabla. Esta sería la ventana, la podemos ampliar, ya lo sabéis, estirando de los bordes, de cada uno de los bordes podemos estirar y hacerlo más grande. Voy a intentar, a ver si me deja, no. Es que no me deja ampliar el zoom, ¿vale? En el enunciado os he ido poniendo los campos que tenemos que introducir. Entonces, en primer lugar, vamos a introducir el campo nombre. Nuestra tabla va a tener un campo que se va a llamar número el primero. Número, por favor, siempre que se le pongan los nombres a los campos, deben de ir sin acento, porque luego generan problemas. Número, nombre, y ahora pondremos el estilo de tipo de campo, que quiero que veáis que es importante. Clicamos apellido. Si os dais cuenta, es como si fuese una tabla de Excel, pero realmente lo que estamos es generando una base de datos a partir de una tabla. A ver, espera un momentito que tiene problemas Daniela con el audio, que no me escucha.
Bien. Nombre, apellido, bueno, apellidos, he puesto apellido. También tenemos dirección. Podemos bajar también con las flechitas del teclado. Teléfono casa. Poco usado ya, pero bueno, lo tenemos que poner. Móvil. Email. Y cumpleaños. Ay, perdón, ¿veis? Sí, no sé. A ver, ¿qué ha puesto aquí? Anda, se ha colado. Esperar. Aquí me he confundido yo. No, no se debe de poner acento. Es que es mala costumbre. Gracias por avisar. Dirección, teléfono casa. Aquí, ahora. Móvil, email y cumpleaños. Menos mal que estáis vosotros. Incluso hay veces, a ver, cumpleaños no creo que genere problemas. Que cuando ponemos las señas también. Es que es un poquito... Sí, mira, Antonio me lo está preguntando. Sí que la reconoce, en este caso no habría ningún problema, Antonio. Pero sí que es cierto que este programa es un poco tiquismiquis. ¿Vale? La ¿cómo se dice? Virgulilla, ¿verdad? Esta que tenemos encima de la ñ no genera. Sí, sí se puede insertar fila. Lo que pasa que en base de LibreOffice, si tú le dices insertar fila aquí, por ejemplo, no habría problema. El problema es cuando te lo pones al principio. Al principio sí que normalmente te suele empujar a la de abajo del todo. Pero sí, nos colocaríamos y podemos insertar y eliminar filas sin problemas. Y otra vez me he cargado algo. Email. Vale. Bien, estos serían los nombres del campo. El tipo de campo. El primer tipo de campo sería en el número, es entero grande. Buscaríamos en el desplegable entero grande. Ahora os explico. El entero grande, os he puesto una anotación, permite números muy grandes o muy pequeños. Entonces, esto va a ser un número automático, se va a generar automáticamente conforme vayamos metiendo los datos en los campos. Entonces, es bueno poner entero grande, perdón. Doble clic para ensanchar la columna o ya sabéis que podéis arrastrar con el ratón para que se adapte. En inglés sería begin, ¿vale? Aparece aquí. El entero grande, lo que hemos dicho, sería para números extremadamente pequeños o extremadamente grandes. La descripción simplemente es una anotación propia. Yo puedo poner que este número, aquí sí que no habría problemas de acento, ¿vale? Que se asigna, es el número que se asigna automáticamente. Esto es a nivel informativo, tanto si trabajamos nosotros con una base de datos como si esta base de datos la trabajan diferentes personas. Es una anotación que se le pone, una descripción. Exactamente, Pilar, como ayuda. Muy bien. Luego tendríamos este número entero grande, que va a ser automático. Tenemos aquí en la parte inferior propiedades del campo que se entrecorta, el texto, además no sé por qué, está un poquito mal diseñado. En valor automático le voy a decir que sí, que quiero un valor automático para que cada vez que introduzca un dato se genere él automáticamente, no tenga que poner yo los números. La longitud como mínimo vamos a poner 19. Yo creo que 19 dígitos ya está suficientemente bien para lo que vamos a hacer. En el caso de querer poner más, ya sabéis que podéis poner muchísimos más. Este campo luego será clave principal. ¿Por qué? Porque la clave principal siempre tiene que ser un número único. Puede ser un DNI, puede ser un número de pasaporte, puede ser, en este caso, un número aleatorio que siempre va a ser el mismo, ¿vale? Para ese campo, etcétera. Siempre tienen que ser claves principales, pues eso, únicas. En el caso de no saber dónde poner la clave principal, lo que podríamos hacer es generar una automáticamente que se llama ID, ¿de acuerdo? Pero en este caso tenemos el número. Sí, Yurena, se está grabando, no te preocupes. En
En el ejercicio vamos a ver, aparte del entero grande, vamos a ver también el texto varchar, que se utiliza para almacenar un número especificado de caracteres y no rellena espacios en blanco. Entonces, para el nombre se utilizaría el texto varchar, para apellido, para dirección, pero en cambio para teléfono casa lo vamos a utilizar como entero integer. ¿Vale? Ahora os digo qué significa este tipo de campo. El entero integer es para números enteros de 10 cifras. Soporta valores entre menos de 2.147.483.648 y en positivo lo mismo hasta el 47, ¿vale? Que es el tipo de número entero más utilizado, ya que permite meter números, bueno, pues ya veis, entre esas cantidades todos los números posibles. Entonces el teléfono de casa se utiliza para eso. El móvil pasaría lo mismo. Pondríamos entero e integer, siempre digo integer, no sé por qué, integer. En email seguiríamos teniendo el texto y en cumpleaños fecha, fecha simple y básica. O sea, no vamos a ir con fecha y hora, fecha. Introducir una fecha normal y corriente. Os he dejado un enlace a un artículo que está bastante bien, en el que se os habla de todos estos tipos de campo, que es importante que los tengáis en conocimiento. Estos son los más utilizados. Sí, Marta, también aparece en el tipo de campo en Access. Se trabaja igual. No, no hace falta. Simplemente os he puesto entero el teléfono de casa. Sí, siempre tiene los mismos dígitos, pero bueno, no hay ningún problema por pasarnos en exceso. El problema sería cuando lo hacemos en defecto. ¿Vale? Está en el PDF, Miguel Ángel. En el PDF del enunciado que os he facilitado, os he metido toda la información para que luego no tengáis ningún problema a la hora de repasar. Bien, tendríamos los datos, los nombres del campo, los tipos de campo y en este caso una descripción que simplemente es para el número. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Como clave principal veis que ya me la ha hecho él automáticamente y me la ha puesto el número. En el caso de que fuese cualquier otro de los campos, simplemente tendríamos que seleccionarlo y clicaríamos aquí donde tenemos la llavecita. ¿De acuerdo? Vamos a darle al disquete. Si os dais cuenta aparece un puntito rojo en la esquina inferior derecha que indica que tenemos que guardar, que algo no se ha guardado. Entonces vamos a clicar y nos sale la ventanita de guardar como y el nombre de la tabla que queremos que aparezca. Entonces aquí ponemos datos, que es el nombre que le vamos a proporcionar a nuestra tabla. Damos a aceptar y tendríamos nuestra tabla generada. Si yo clico la cierro, ¿vale? En la espita cerramos. Ahora me aparece, ¿veis? Aquí en tablas ya tengo una tablita que se llama datos. ¿Pero qué pasa? Que tengo la tabla, pero no tengo introducidos los datos. Para introducir los datos, presionamos doble clic sobre la tabla, clicamos dos veces con el botón izquierdo y ya nos aparece la tabla para ir rellenando. Vamos a ir poniendo. En el número no hace falta, acordaos que es campo automático. Saltaríamos al nombre. Vamos a poner Luis Pérez. Aquí ya no habría problema para los acentos, ¿vale? Simplemente es a la hora de generar las tablas, que es donde entra en conflicto. De hecho, muchas veces si os da alguna vez problema de que da un error, es porque habéis puesto un acento sin daros cuenta y no lo reconoce a la hora de guardar la tabla. Teléfono, esto os podéis ir inventando, si queréis los datos. 377737, yo me los he inventado, o sea, que tampoco 666 34 54 56, el correo luis@gmail.com, el cumpleaños pues de este señor es el 27 del 12, bueno, mi amigo, este es amigo,
Estamos haciendo una tabla de amigos. Pasaríamos otra vez a nombre, Pedro, Gómez, Sarabia, Angosto 2, el teléfono 953-374030. Disculpar si se ve un poquito pequeño, pero es que no me deja ampliarlo. Al ser una ventana específica no me deja con el... Si a momento yo con la lupa no me lo vais a ver, la que lo veo mejor soy yo, vosotros no. Pa Pedro. Bueno, Pedro he puesto o Pa Pedro, igual me da. 140292. Ana Plomo. Aquí me he confundido, perdón. Santos. En la imagen sale mal, ¿vale? Arquitabre. 1. Tienes que cerrar la ventana, Marta. Cierra desde la espita y una vez que te aparezca esta ventana que tienes, simplemente es doble clic sobre ella y ya te aparecerá la tabla con la introducción de datos. Cuatro, 3, 2, 2, 2. Ania. Yo te he puesto todos gmail.com, que es el más común. Y esta chica nació el 1 de marzo del 92. Alfonso, venga, normal que son pocos datos, que si no, rojo, mate, porque os quería enseñar desde un principio, porque si os doy ya estos datos, 653-370022, 661-22333, fofo@gmail.com, 27 de mayo del 91. Y el último campo, de momento, María, rojo mate, hermanos, viven en la misma casa, La Paz, 4, el número de teléfono es el mismo. Aquí, si no queréis teclear, se podría hacer, a ver si me deja. Ay, ahora no me deja. No, ahora no me deja. Bueno, o control C o control V o simplemente arrastrando el dato me debería de haber dejado copiarlo. Y el número de teléfono es lo que no de móvil es lo que no comparten, cada uno el suyo. marimate@gmail.com. El 10 de agosto. No, no tienen por qué ser el mismo año, Marlene. Yo es que los he puesto así. Aquí los datos depende de cada uno, o sea que no, para nada. No, el formato fecha no tiene ningún, perdón. El campo cumpleaños no tiene ningún formato fecha. Bien, ya teníamos introducidos pues cinco nombres con sus apellidos, direcciones, teléfonos, etcétera, etcétera. Ahora o bien le damos al disquete guardar o simplemente cerramos y nos dice, ¿quiere guardar los cambios? Se ha modificado el registro actual. Le decimos que sí y ya tendríamos guardados los datos en nuestra carpeta. O sea, si yo hago doble clic, veis que no los hemos perdido. ¿Sí? En el caso de volver otra vez al diseño, veis aquí que tenemos para editar los datos, tenemos una hojita, un folio con un lapicero o un bolígrafo amarillo. Clicaríamos, ¿veis? Y podríamos introducir más datos o menos datos. Si queremos ir a generar el asistente de abrir, perdón, a editarlo, como hemos hecho antes desde un principio los campos, con botón derecho sobre la tabla, en editar,
nos dejaría volver otra vez a meter, por ejemplo, algún campo más. Nos hemos arrepentido y luego podemos poner, por ejemplo, si queremos una foto. Tendríamos la tabla creada. En este caso solo vamos a realizar una tabla. Ahora vamos a crear una consulta. En base de datos, clicamos sobre el icono de consultas. Una vez que hemos clicado en el botón de consultas, ¿dónde creéis que tendríamos que ir? A crear una consulta en modo de diseño, a usar el asistente de una consulta o el modo SQL. Esto es programación. Estaríamos entre estas dos. Debe usar el asistente. Vamos a crearla nosotros como hemos hecho anteriormente la tabla, con una consulta en modo de diseño. Clicaríamos y nos aparece esta pantalla, esta nueva pantalla que es para consultas. Si os dais cuenta, nos aparece aquí una ventana que es añadir tabla o consulta. En este caso, es una tabla lo que tenemos que añadir. ¿Qué tabla? La única que tenemos. Datos, está seleccionada. Le daríamos a añadir o simplemente pinchando y arrastrando. En este no me deja. Mira, en Access sí que os dejaría pinchando y arrastrando o con doble clic. ¿Veis? Aparece directamente, que es lo mismo que añadir desde el botón de aquí. Le damos a cerrar. ¿Veis que la tabla me sale un poquito reducida? Vamos a coger de la esquinita y a estirar para que me salgan todos los datos. Estos son los datos que nosotros hemos creado. ¿Veis? Nos aparece la llave en el número, nombre, apellidos, dirección, teléfono, móvil, email y cumpleaños. Los campos nombre, apellidos, dirección. No, perdón. Vamos a ir. Primero vamos a ir poniéndolos para no liaros. Doble clic número, doble clic nombre o simplemente en el asterisco con doble clic. Aparecería toda la tabla. Esta sería toda la tabla. Vamos a eliminarlo porque yo quiero que me aparezca por campos. Apellidos, dirección, teléfono casa, móvil, email y cumpleaños. Sí, luego se pueden hacer relaciones, exactamente. Aquí se harían relaciones con varias tablas, las uniríamos. Normalmente cuando hay varias tablas se unen por un campo en común. En este caso, por ejemplo, sería el número, por ejemplo, ¿vale? O el DNI, si tuviesen aquí el DNI y en otra tabla DNI lo uniríamos por DNI para que estén interconectadas. Entonces nosotros luego nos devolvería los datos que necesitamos. Puede ser que solamente necesitemos nombre, apellidos y dirección de aquí, de esta tabla, y de otra tabla, por ejemplo, yo qué sé, esta es de amigos, no sé, dinero que me deben, dinero que les debo, por ejemplo, ¿vale? Simplemente con doble clic. Si vamos clicando se nos van añadiendo en la parte inferior. Pilar. De nada. Bien, entonces, donde aparece nombre, aquí en orden, le vamos a decir que quiero que lo ordene, no, sí, nombre, en orden ascendente, ¿vale? No, lo estoy haciendo mal, perdón, en apellidos, disculpad. Apellidos, orden ascendente. Y en cumpleaños, descendente. Esto es como hacíamos con los filtros de Calc, ¿de acuerdo? Entonces ahora cuando yo haga la consulta me aparecerá en ascendente por apellido y en descendente por cumpleaños. Vamos a presionar o clicar en guardar, también con control G, recordarlo. Y aquí pondríamos el nombre de nuestra consulta. Esta consulta sería por edad. Aceptamos y cerramos. Bueno, no, primero, para que veáis. Vamos a ejecutarla. Para que veáis que se ordenan en condiciones, que no os estoy engañando. Aquí en la parte superior, en la barra de herramientas, tenemos un cilindro con una flechita hacia la derecha en azul. Eso es para ejecutar la consulta. También se podría hacer con F5. Si yo clico aquí, presiono el botón, veis en la parte superior me aparece la tabla que hemos creado, pero ordenada de manera ascendente por apellidos, ¿veis? Y descendente por cumpleaños. Aquí se me ha olvidado poner la A.
ver si me deja guardarlo. ¿Vale? Guardaríamos. No veo muy bien la ventana, la verdad. Vale. Y cerramos. Ahora tenemos tablas, datos, consulta por edad. No te deja guardar, Aurora, si le das a guardar. Bueno, cierra directamente desde el aspa. Si entras aquí por edad, aquí. Esta no es la que... Esperar, entraríamos así. Editar. Esto es lo que hemos generado, ¿vale? Si yo le doy aquí a la aspita, te va a decir, ¿desea guardar esta consulta? Y guardar como, nombre de la consulta, pondrías por edad y aceptarías. En este Laura no, en este no hay relación, pero podemos seguir trabajando con él más adelante. Ahora vamos a formulario. Formularios. ¿Ya te ha parecido, Aurora? Genial. Vamos aquí, en formulario, crear formulario mediante el asistente. Ahora sí que vamos a utilizar el asistente, para que lo veáis también las dos maneras. Nos sale un aviso, consejo del día, es un consejito, ¿vale? No puede ver todo el texto. Ay, perdón, me he confundido. A ver, ahora. Sí. Ok. Primer paso. Pasos del asistente de formularios. Selección de campo. Vamos a seleccionar todos los campos. Si os dais cuenta aquí, seleccionar los campos del formulario, tablas o consultas. Si desplegamos, me aparece consulta por edad o tabla datos. Yo quiero hacer de la consulta. Consulta por edad. Entonces, o bien podemos pasar los campos que necesitemos o pasamos todos de vez. Esto es para pasarlos individualmente, ¿veis? Si selecciono voy pasándolo individualmente o para pasarlos todos de vez, que sería la doble. En el caso de arrepentirnos podemos echar para atrás, ¿vale? ¿Cómo que no puedes cerrar, Eva? ¿No puedes cerrar la ventana? Te debería dejar. ¿Cómo que no te sale la tabla aparte? La que hemos hecho antes. La que hemos hecho antes tienes que ir a la parte superior donde está el cilindrito, ¿vale? Que os he dicho con la flechita azul. Si clicas, ejecuta. Si aquí no os aparece la consulta, es porque no habéis guardado la consulta. No la habéis guardado. Que no os abre el asistente, ¿eh? Cierra LibreOffice y vuelve a abrirlo, a ver si te deja, Beatriz. Miguel Ángel dice que tarda un poco. Aquí os debería aparecer las dos que hemos hecho, los dos trabajos que hemos hecho hasta ahora. Tablas, que es la de datos, y consulta por edad. El informe quiero que me lo saque a partir de la consulta, que es donde hemos ordenado en orden ascendente y descendente, ascendente por apellido y descendente por cumpleaños. Igual, Marina, tienes otra versión, por eso te aparece de diferente manera. Le daríamos a siguiente y pasaríamos al segundo paso, configurar un subformulario. En este caso no vamos a configurar subformularios. Si yo aquí le digo que pase al siguiente, saltará del paso 2 al paso 5. Estos tres son todo de subformularios. Entonces le voy a dar a siguiente y nos aparece organizar los controles del formulario. ¿Cómo queremos que aparezca nuestro formulario en pantalla? El formulario es en pantalla, ¿de acuerdo? Entonces voy a seleccionar en organización del formulario principal este último que hay aquí, que es el de bloques con etiquetas, este de aquí, etiquetas arriba, bloques, que si os dais cuenta en la parte de abajo ya nos va apareciendo la previsualización.
Si yo clico aquí, ¿veis? Me aparece de otra manera, aquí de otra manera y aquí de otra manera. Como más os guste. Yo lo he puesto así. Pero si os gusta otro, podéis hacer probativo. Simplemente aquí es para elegir el diseño. Le damos a siguiente. Y aquí quiero que me aparezca todos los datos. Entonces voy a seleccionar. El formulario mostrará todos los datos. Siguiente. Colorcito de fondo. Azul brillante, gris claro, oscuro, naranja. El que más os guste. El azul hielo es muy bonito. Luego sin bordes, los cuadros con apariencia 3D, que veis en 3 dimensiones, con fondo y en plano. Siguiente. Y aquí, ¿vale? Una vez que hemos aplicado el estilo, el paso 8 sería establecer nombre. ¿Qué nombre le vamos a poner? Pues el nombre del formulario va a ser ficha. Finalizamos. Y aquí tendríamos nuestro formulario. Ahí va, perdón, lo he cerrado yo sin querer. Lo siento. Desde la pantalla principal, a ver, voy a minimizar esto. Aquí en formularios, crear un formulario mediante el asistente, que me estáis preguntando por ahí que cómo he llegado. Es uno de los pasos, el último paso, Gema, ¿vale? Es en el que puedes establecer entrada de datos. Una vez que ya la has creado y le has puesto el nombre, tú ya te aparece la ficha tal y como la tienes aquí. Que se puede previsualizar todos los datos. Si os dais cuenta, el número 1, ¿quién sería? Pedro Gómez, que he escrito mal, es rabia, pero bueno. Luego, en la parte inferior veis que tenemos los registros. Me marca 1 de 5 porque tenemos 5 registros y unas flechas a la derecha en las que voy a poder ir pasando cada uno de los registros para ir viéndolos. Como hemos trabajado con la consulta, me aparecen ordenados por apellido. En el caso de no haberlo puesto, me aparecería primero el 0, luego el 1, luego el 2, etcétera, etcétera. ¿Veis? No te preocupes, Marina, es normal. Bien, si yo quiero generar un nuevo registro, o sea, poner otro dato, otro nombre de otra persona con apellidos, etcétera, etcétera, clicaría en la carpetita que está en la parte inferior al lado de las flechitas para generar un registro nuevo. Esperar. Si no se os ve toda la pantalla, la voy a hacer un poquito más pequeña. ¿Así? ¿Mejor? Sí. Si os aparece inactivo, darle a la flecha, al registro anterior, por ejemplo. Y os tiene que salir en amarillo. ¿Un pelín más? Vale. Yo es por vuestra comodidad, porque así. Yo creo que así os deja verlo, ¿no? Os sigue inactivo perdón, uy, se me ha trabado la lengua, lo siento. Si os aparece el registro nuevo inactivo es porque habéis hecho algo mal en la tabla. Lo que os he dicho, habéis puesto un acento, etcétera, etcétera. Porque os debería de dejar generar un registro nuevo. Os ha faltado hacer alguna consulta. Número del campo automático, no tendríamos que poner nada. Nombre, ¿qué nombre ponemos? Pues ahora venga, Alfredo Salas Lasso. Teléfono de casa, pues no lo inventamos. Yo lo tengo ahí, me voy a copiar de este. Número de móvil 630 223344. Email pues salasol
@gmail.com y el cumpleaños de este señor es el 22 del 10 del 92. Daríamos a disquete de guardar y guardaría el registro. Para ver si lo hemos hecho bien, deberíamos de cerrar el formulario, perdón, ir a tablas y hacer doble clic en datos para ver si realmente se nos ha guardado el nombre de Alfredo. O sea, nosotros realmente la tabla la hacemos a nivel inicial. Luego nosotros vamos a trabajar por medio de los formularios, que el formulario es editar los datos desde pantalla o en informe que es sacarlos por impresora o por pantalla, ¿vale? Entonces nosotros si ahora queremos ir introduciendo datos, perdón, sería desde aquí, desde el formulario. Iríamos aquí, nos iríamos introduciendo los datos o eliminándolos, que también se pueden eliminar con la crucecita, ¿vale? Eliminar registros. Tendría que poner automático, eso es porque no lo habéis puesto en la tabla como automático. Y por último, tendríamos el informe para sacarlo por pantalla, los datos que nosotros necesitamos. Clicamos en el botón Informes, vamos a ir otra vez a crear un informe mediante el asistente. Os aparecerán estas pantallas, ¿veis? Esta yo no le hago mucho caso, ahora la cierro. Le digo que quiero también que me aparezcan otra vez todos los campos, es más o menos como lo de los formularios. Le damos a Siguiente. Las etiquetas, si queremos que debe aparecer número, en esta vez aparezca sin falta de ortografía o en mayúsculas, por ejemplo, lo modificaríamos desde aquí, número, para que lo veáis, ¿vale? Y por ejemplo aquí en dirección lo voy a corregir en minúsculas. Hoy en minúsculas. Le daríamos a Siguiente. El tercer paso sería la agrupación. No vamos a agrupar datos, o sea, en estos son individuales. Podríamos agrupar nombre y apellidos para que nos aparezcan juntos, pero en este caso lo vamos a dejar así. Siguiente. Opciones de ordenación. ¿Qué vamos a ordenar? Pues vamos a ordenar los campos primero por apellido y de forma ascendente y por cumpleaños de forma descendente. Siguiente. Elegir la disposición, lo que decía antes, o diseño, ¿vale? Para que aparezcan, ¿veis? En la parte de atrás tenemos la cabecera, el pie de página y el detalle, que es lo que vamos a ver nosotros luego. Entonces podemos elegir tabular, en columnas, en columnas, una columna, ¿veis? Dos columnas, tres columnas, en bloques con las etiquetas arriba o en bloques etiquetas a la izquierda. Esto a gusto de cada uno. Yo creo que con el de dos columnas, por ejemplo, se ve bien. Cada uno podéis poner el que queráis, ¿eh? Eso sí, la orientación. Al ser datos que ocupan muchísimo sitio, es preferible que la orientación sea del papel en horizontal y no en vertical, ¿de acuerdo? Porque en vertical, ¿veis qué pasa? Que nos empuja los datos hacia adentro y puede ser que algunos se pierda información. Entonces es mejor, siempre cuando hay mucho dato así en horizontal, que se ponga la página en horizontal, la orientación en horizontal. Le damos a Siguiente y aquí pondríamos el título del informe. El título del informe que vamos a poner es Amigos del Instituto.
Informe dinámico que vaya cambiando por si cambiamos datos para que luego los informes también nos cambien, porque si lo dejamos estático se va a quedar así para siempre, por los siglos de los siglos. Entonces lo vamos a poner informe dinámico. Le damos a finalizar y os aparecerá, espera, que a mí me ha aparecido en otra página. Aquí, en otra pantalla, perdón. ¿Veis? Este sería el informe de todos nuestros datos. Esto yo lo podría imprimir o guardármelo como un documento en Word. Bueno, en Writer, perdón, me he confundido. ¿Vale? Podemos editar el documento, podemos ponerle encabezado si queremos desde aquí para ponerlo más bonito, podemos ponerle bordes, o sea, todo lo que podemos hacer desde Writer lo podemos hacer con el documento. ¿Vale? Cambiar el color, si queremos, de los campos. Lo que sí que quiero que os fijéis es que yo al cambiar las etiquetas que he puesto número en mayúsculas y con acento sí que se ha modificado y que, por ejemplo, en la dirección también he puesto el acento y también se ha modificado. Porque casi que en un informe que es de cara a entregar a alguien que aparezcan con faltas de ortografía, pues no está bien, no está bien. ¿Vale? Que os sale con cortes, ¿no? Puede ser que os salga con cortes. Eso ya sería modificarlo desde la parte del writer, ¿vale? Esto le voy a decir que no lo quiero guardar. A ver, lo que sí se puede cambiar aquí, por ejemplo, en el caso de querer esto más estrechito o más anchito, también se puede cambiar desde aquí. ¿Vale? En las etiquetas, a la hora del asistente, hay una opción en asistente, esperar un momentito, a ver si me deja volver para atrás. No quiero guardar. Aquí, por ejemplo, voy a generar un informe nuevo con un asistente. Por ejemplo, ahora número, nombre y apellidos. Quiero que me... bueno, vamos a hacer un informe nuevo. Vamos a ponerlo con tabla de datos, que aparezca el nombre, apellidos y, por ejemplo, mail. Eso es lo que me interesa que me salga. Siguiente. Aquí, etiquetar campos, ¿veis? Aquí es donde lo he cambiado. Si yo pongo aquí, por ejemplo, nombre en mayúsculas, apellidos en mayúsculas y el email lo voy a dejar así o le voy a poner, por ejemplo, una arroba, le doy a siguiente, no necesito agrupar. Bueno, vamos a agrupar nombre y apellidos. Venga, nombre y apellidos para que veáis los cambios que puede haber. Siguiente. Esto lo dejo sin orden definido. Aquí vamos a elegir en dos columnas. Estos son pocos datos, pues vamos a ponerlo todo en una columna. ¿Okay? O con etiquetas a la izquierda. A ver, ¿cómo quedaría mejor? Venga, este. Este, por ejemplo, lo podríamos poner en vertical sin ningún tipo de problema. Nos cabrían los datos. Le daríamos a siguiente. Y este le ponemos prueba. Y todo con minúsculas. Menos la primera. Ahí, el nombre. Finalizamos. ¿Veis? Me aparece nombre, el apellido y arroba, el correo. ¿Qué sucede? Que podemos editar el documento en cualquier momento. Son tablas. Las tablas también se pueden toquear, que le digo yo, desde aquí. Botón derecho, editar. No quiero que los campos me aparezcan todos a la misma altura. ¿Veis? Se puede ir trabajando aquí. Que me aparezcan más separados también. Esto es todo trabajarlo desde aquí. ¿Vale? Se puede ir modificando. Apellidos, un poquito más aquí. Mira, ahora mismo, por ejemplo, nombres y apellidos lo he metido en el encabezado, sin darme cuenta, en la cabecera. Esto estaría mal.
Como veis aquí se pueden manejar y luego pues tabular, no tabular, alinear a la izquierda, a la derecha, centrado. O sea, todo lo que viene a hacerse en la parte de Word para luego la estructura se haría desde aquí. No, no lo ha combinado, no sé por qué. No ha combinado nombre y apellido, eso es verdad, tienes razón. No lo ha combinado. Debería de haberlo hecho. Igual falla en el programa. Debería poner nombre y apellidos al lado, la etiqueta, y aquí aparecerían los dos, uno seguido de otro. No sé por qué no lo he ejecutado. Hay veces que estos programas fallan, ¿eh? Tienen ahí fisuras. Bien, ¿qué hemos realizado en la clase de hoy? Porque luego os he hecho una serie de preguntas, ¿vale? Hemos trabajado la parte de, perdón, que es que he cerrado el documento. Las tablas, las consultas, los informes, más cosas, los formularios y además hemos generado con todo ello una base de datos, ¿cierto? A ver, espera, que me pregunta Pilar. ¿En el diseño del informe se puede poner, por ejemplo, una imagen en el encabezado? Sí, por supuesto. Sí, 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 sí. Aquí sí, se podría insertar. Se podría insertar como un objeto, ¿vale? Un objeto lee o incluso un gráfico, o etcétera, etcétera. O luego puedes, pero desde el formulario, ¿vale? O incluso luego aquí desde el documento también se puede poner. Pero sí, sí, sí se podría sin ningún problema. Pilar. Es que no, ¿veis? Multimedia, imágenes. Elegiríamos una imagen. Vamos a ver. Pues yo qué sé. A ver si me sale alguna. Ahora no me tengo. Bueno, una captura de pantalla de las que tengo yo por aquí, ¿vale? No pinta mucho, pero a ver si la inserta. A ver si me deja. ¿Veis? Aparecería. Pero yo recomiendo que este tipo de cosas se haga desde el documento de Writer, ¿vale? Porque ya veis que funciona un poco más para allá que para acá, ¿vale? A ver, simplemente os he hecho una serie de preguntas de ¿qué extensión utilizan las bases de datos de LibreOffice? A ver, ¿qué extensiones utilizan? La C, muy bien, ODP, ODT, ODB, ODS, muy bien, ODB. La clave primaria en una tabla de una base de datos relacional o la clave principal identifica de forma inequívoca a un campo de la tabla. Es la contraseña sin la cual no puede accederse a una tabla. Ambas son ciertas o ambas son falsas. Ah, perdón, que no me ve. Es verdad, que no estoy compartiendo. Disculpar. Así, mejor. Este de aquí. Pues sería muy bien, identifica de forma inequívoca a un campo de la tabla. Genial. Esta sería la ODB. De los siguientes campos de una tabla en una base de datos, indica cuál podría ser una clave o llave primaria o principal. Nombre y primer apellido de un usuario, número de teléfono, DNI, cualquiera de los anteriores. ¿Qué hemos hablado? La clave principal o primaria tienen que ser números identificativos propios. Nombre y apellidos de un usuario, ¿qué pasa? Pueden llamarse o apellidarse en igual dos personas. Número de teléfono, en un momento dado, el número de teléfono puede dejar de ser de una persona para ser de otra, ¿vale? Sin haber fallecido la persona. El DNI, inequívocamente, sería una clave principal y cualquiera de los anteriores, esta sería falsa, ¿vale? La C. Y en el ejercicio que hemos realizado hoy, ¿sabríais localizar cada uno de los documentos generados en la base de datos amigos? ¿Sabríais localizarlos? Sí. ¿Desde dónde, Miguel Ángel? Que me dices tú muy rápido que sí.
¿Desde dónde los localizaríamos? Desde la pantalla principal. Muy bien. Desde aquí, desde la base de datos, nosotros localizaríamos... Uy, ¿ya veis? Me acaba de echar directamente de LibreOffice. Ha decidido por sí solo que se iba. Voy a abrirlo. Espera un momento. Sí, es lo que tienen estos programas. Además es que, ¿veis? Me da un fallo. Desde la página principal... A ver, lo que tiene LibreOffice es que es gratuito. Y al ser gratuito, un software libre, pues te da fallos y es muy cómodo porque es lo que hablamos, es gratuito, pero es cierto que, pues eso, que tiene sus cosillas. ¿Veis? Me sale la pantalla de recuperación. Voy a iniciarlo porque me ha dado el fallo. No quiero consultas, quiero que me abras esto. Vale, desde aquí. Desde la pantalla, ¿veis? Ay, que se me la ha cargado todo. No, el informe es el que no, y los formularios se me los han cargado. Bueno, sería desde aquí, ¿vale? Desde tablas aparecerían aquí las tablas datos, las consultas me aparecería la consulta que hemos realizado aquí, el formulario y los informes, ¿vale? No, María no. Me pregunta que si además de ser gratuito tiene alguna otra ventaja sobre Office. No, para nada. Lo único pues que en las convocatorias se lo están pidiendo pues por eso mismo, porque antes de pagar una licencia pues utilizan el software libre. No, para trabajar, a ver, no todo tiene sus pros y sus contras. Para trabajar de cara a nivel usuario, no hay ningún tipo de problema si trabajas con el Writer y con Cal, e incluso con Impress. Base de datos es cierto que es más inestable. Una base de datos lo que sucede es que trabaja con un programa como es como Java por la parte de detrás, tiene esa programación, y hay veces que la programación, el programa no deja que funcione en condiciones la base de datos. Entonces, como base de datos sí que es cierto que no es muy útil, no es muy útil. Pero sí que Writer y Cal e Impress lo podéis trabajar sin ningún tipo de problema. Faltaría más, ¿eh? O sea, no vamos a hablar tampoco mal del programa. Pues bueno, chicos, eso os venía a comentar hoy, hacer una base de datos así básica. Sí que es verdad que no ha habido relaciones. Intentaremos hacer algún ejercicio más completo con relaciones para que veáis cómo se interrelacionan dos tablas y luego en el informe o en el formulario puedo coger los datos que yo necesito y cositas así más puntuales. Y la siguiente clase será de Impress, ¿vale? Los tenéis en el PDF. Os subiré el PDF con las preguntas, como hago siempre, y con la clase grabada. No os preocupéis. ¿Vale? No te preocupes, Emilia, es lógico que os cueste seguir el ritmo. Por eso luego se suben, se visualizan y si tienes cualquier problema ya sabes dónde encontrarme. Pues muchísimas gracias, de verdad. Nos vemos en la siguiente clase. Chao.